la píldora de GECOM, esta vez del Foro Financiero, que vamos a hablar sobre inteligencia artificial. Yo soy Araceli Vázquez y tenemos como experta en el tema Elisa Martínez Benito. Bienvenida. Gracias, Araceli. Y bueno, pues os voy a presentar un poco a Elisa. Pues Elisa es experta en finanzas empresariales, tiene 26 años de experiencia trabajando con grandes multinacionales. Ha fundado una empresa que se llama Finanpolis, método de gamificación para aprender finanzas. Pues ha colaborado con entidades como la Generalitat de Cataluña. Es consultora y gamificadora financiera para grandes empresas, muchísimas, por supuesto, entre otras, pues Bimbo, SEAT, Cupra, Alcon, Novartis, por mencionar algunas. Pero el hecho de que hoy estés aquí es gracias también a que, bueno, pues tienes un máster que has terminado en inteligencia artificial aplicada a los negocios y especialmente al área financiera. Entonces, bueno, hoy eres nuestra experta gracias al Foro Financiero, pues para dar también un poco visibilidad a todo el talento que tenemos dentro del foro. Y si te parece, pues vamos a hablar un poco de esta pildorita de qué es la inteligencia artificial y sobre todo cómo está afectando a nuestro mundo, al sector financiero o a la dirección financiera. Si te parece, pues te pregunto una cosa mucho más genérica, que es cómo está transformando la inteligencia artificial, el sector financiero en general. Bueno, la IA está afectando a todos los sectores, pero el sector financiero no se escapa de ella, evidentemente, ¿no? Un claro ejemplo, por ejemplo, son las automatizaciones en procesos que se pueden hacer. La IA está cambiando totalmente cómo se tienen que hacer las tareas rutinarias y repetitivas, las está eliminando. También la entrada de datos, el procesamiento de transacciones y todo esto hace que se reduzcan los errores y permite a los empleados realmente enfocarse en tareas que son de más valor y tareas más estratégicas y no tan repetitivas. Otra revolución que podemos tener dentro del departamento financiero puede ser también en el análisis de datos y las predicciones. La inteligencia artificial usa esos modelos predictivos para analizar grandes volúmenes de datos históricos, utilizando, por ejemplo, Copilot o Power BI, que también introduce la inteligencia artificial ahora, o ChatGPT. Esto lo que hace es ayudarnos a predecir tendencias futuras como los movimientos de mercado, el comportamiento del cliente, el cash flow. Todo esto se hace en tiempo real y lo que hace es proporcionar al departamento financiero a toma de decisiones reales y en tiempo real. O sea, es increíble lo que puede hacer. ¿Qué más? Transformaciones que podemos hacer en el sector financiero. Pues la gestión de riesgos, por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial pueden detectar patrones inusuales y potencialmente fraudulentos. Pues esto también nos puede ayudar, ¿no? Mejorar la seguridad, el fraude. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos el asesoramiento financiero, que también está cambiando muy rápidamente. Se están introduciendo mucho los que se llaman robo-advisors, que son como asesores financieros automatizados que durante 24 horas proporcionan recomendaciones de inversión, solucionan problemas básicos de inversiones a los usuarios, ¿no? Y por último, también hay muchos algoritmos de trading y gestión de activos que se utilizan inteligencia artificial para la compra-venta de activos o de acciones, ¿no? Para maximizar rendimientos. Madre mía, o sea, desde luego es toda una revolución. Se hablaba de la Sí, sí. revolución industrial y la revolución de las comunicaciones y esta es, digamos, ya la quinta o la sexta revolución que estamos viviendo. Eh, Perdona, pero lo bueno que tiene esto es que ya está aquí. Hay mucha gente que piensa, uy, esto está llegando, es el futuro. No, no, es que ya para mí ya son cosas del pasado. O sea, ya es más que presente, hay cosas del pasado y todo, ¿no? Y no, no, tenemos es que que es entrar. presente, no es el futuro, es el presente. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Quien no esté ahora en el cambio va a ir tarde y le va a Sí, pillar, sí. tarde. Y bueno, yo te preguntaría también qué beneficios concretos, o sea, ya más concretos de todas las cosas que nos has hablado, nos puede aportar la implementación de esta de la inteligencia artificial en la función financiera. Bueno, como te he comentado más o menos, sobre todo es eficiencia operativa. Tenemos, por ejemplo, esa automatización de tareas, decisiones mucho más informadas porque tenemos un análisis de datos mucho más potente, menor gestión de riesgos, reducción de costes, sobre todo. A veces nos olvidamos que la inteligencia artificial puede ser al inicio una pequeña inversión porque tienes que
Para implementarla tienes que auditar un poco qué es lo que quieres cambiar, cómo están los modelos actuales, qué es lo que puedes implementar, pero esto a corto, medio plazo es una reducción de costes muy importante, ¿no? Y sobre todo también una mejor experiencia del cliente. Todo esto hace que aumente la competitividad y el éxito de las empresas. Porque lo que hace es permitirte un ahorro de tiempo y esfuerzo a todos los empleados. Y eso lo que hace es que se enfoquen en tareas de mucho más valor añadido. Y de eso se trata, que la inteligencia artificial nos ayude en estas tareas. Y que ahora, por ejemplo, oímos hablar de muchas herramientas que tenemos disponibles en el mercado, ChatGPT, Copilot, quien no los conoce hoy en día, por favor que se los presenten lo antes posible. ¿Qué herramientas podemos utilizar o que tú nos recomiendas desde tu experiencia para que empecemos ya a trabajar los que no estén trabajando ya en la función financiera? Mira, más que decirte nombres, porque, por ejemplo, ChatGPT es muy útil para según qué tareas, pero podemos automatizar procesos utilizando ChatGPT. Hay una herramienta que lo que hace es automatizarte, por ejemplo, si te llega una factura a través del mail, por ejemplo, que automáticamente te la ponga en un drive y le pueda contestar a través de ChatGPT una respuesta al cliente o lo que sea. Esto se puede automatizar. Más que una herramienta en sí, debemos plantearnos qué es lo que queremos. Por ejemplo, hay softwares que son para automatizar esas tareas repetitivas de entrada de datos de informes, lo que hace es reducción de errores. Luego tenemos lo que se llama el machine learning, que es ese análisis de grandes patrones que lo que hace es hacer predicciones y detectar fraudes. Pues hay herramientas que lo utilizan también. Luego también tenemos unas herramientas que utilizan el procesamiento del lenguaje natural, el PLN, que lo que hace es que las máquinas te entiendan. Por ejemplo, cuando tú hablas con ChatGPT o un Siri, te están entendiendo lo que tú quieres y ChatGPT, por ejemplo, lo que hace también es entender el sentimiento de lo que puedan opinar tus clientes y te saca un resumen. Pues todo esto también es inteligencia artificial. Utiliza ese PLN, ese procesamiento del lenguaje natural. Luego están también las tecnologías de llamadas redes neuronales o deep learning, que también lo que utilizan, tipo Copilot o ChatGPT, que utilizan más el aprendizaje profundo y neuronal, sobre todo para procesar grandes datos, hacer estrategias de inversión, evaluación de riesgos. Pues hay herramientas que nos ayudan a esto. Luego también tenemos la tecnología blockchain, que hace años que se habla de ello y eso también es inteligencia artificial, ¿no? Y luego también tenemos a inteligencias artificiales con reconocimiento óptico de caracteres, que lo que hacen es imitar un poco lo que hace el ojo humano. Esto que nos permite, por ejemplo, si yo tengo una factura, la puedo pasar por una inteligencia artificial, automáticamente se escanea y se contabiliza. Esto hace mucho tiempo que lo utilizan las gestorías. Pues esto ya es posible implementarlo a nivel de contabilidad. Llega cualquier factura, presupuesto, lo que quieras y automáticamente se contabiliza. O también hay herramientas en las cuales tú automáticamente se te hacen las notas de gastos de los comerciales o de los empleados y el proceso de validación es prácticamente automático. Con lo cual tenemos muchísimas herramientas que nos permiten hacer esto. Pero siempre digo, primero tenemos que conocer qué es lo que necesitamos, auditar dónde estamos y qué es lo que necesita nuestra empresa. Para mí esto es la clave de todo. Todo lo que has comentado también de la parte visual y todo esto, sí que salen muchos miedos acerca de la inteligencia artificial y sobre todo muchos riesgos, ¿no? Es decir, que te suplanten la identidad, todo este tipo de cosas. ¿Cómo ves tú cuáles son los principales riesgos asociados a la implementación de esta inteligencia artificial dentro del sector financiero? Bueno, como bien has dicho, yo creo que uno de los principales temas es la seguridad y privacidad de datos. Lo bueno que puedo decir es que a nivel europeo estamos mucho más protegidos que el resto del mundo, pues Estados Unidos, China, India, Japón, que son punteros. Llevamos una desventaja competitiva porque estamos mucho más protegidos por la ley de seguridad y privacidad europea. Pero perdemos esa parte competitiva, pero ganamos en privacidad. Lo que sí que es verdad es que la inteligencia artificial necesita grandes cantidades de datos. Esto aumenta el riesgo de violaciones de seguridad. Y entonces, para mitigar ese riesgo, pues normalmente se trabajan con aplicaciones o herramientas que utilizan cifrado de datos o que tienen controles súper estrictos de acceso, se realizan auditorías regulares y todo esto ayuda a mitigar esa seguridad. Luego también, una de las cosas que se habló mucho también cuando se implementó la ley
europea fue el riesgo de sesgo y discriminación. Tú le preguntas a un copilot de ChatGPT que te haga una foto de un consejo de administración, por ejemplo, y al inicio, cuando yo le pedía esto, eran todo hombres y blancos, ¿no? Entonces, tienes que entrenar a inteligencia artificial para que este riesgo y sesgo se empiece a eliminar. Y una responsabilidad también es nuestra, porque la inteligencia artificial muchas veces aprende de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos? ¿Aceptamos que cuando le pedimos a una persona, personal sanitario, sea una mujer, y un personal de emergencia sanitaria, o de bomberos, sea un hombre? Entonces, tenemos que hacer que la inteligencia artificial nos devuelva lo que queremos y que no esté con estos sesgos discriminatorios, ¿no? Luego también hay algo que tampoco se habla, que es el riesgo de la dependencia tecnológica. Cada vez más estamos más adictos a ChatGPT. No sé si te pasa a ti, pero ahora para cualquier cosa estamos ahí adictos. Quizás la novedad, ¿no? Pero esto nos puede llevar a una pérdida de habilidades humanas. Y dices, a ver, tenemos que, si lo implementamos en la empresa, tenemos que tener un uso balanceado de la inteligencia artificial. No tenemos que abusar tampoco de esas tecnologías. Y no nos debemos olvidar de que el componente humano es lo que nos diferencia de esa inteligencia artificial. Entonces, para mí, esto serían esas las claves de los riesgos que podemos tener. Yo soy directora financiera y entonces una de las cosas que hemos hablado un poco de cómo afecta la inteligencia artificial a todo lo que es la función financiera, pero en este caso, si vamos a algo concreto al director financiero, al CFO de una compañía, ¿en qué áreas principales le afecta a él la inteligencia artificial y en su trabajo? Y si fuéramos ahora también, ya te hago la pregunta más redonda, sería, yo ahora, como directora financiera de una empresa, me estoy dando cuenta, gracias a esta píldora, que a lo mejor no estoy haciendo todo lo que debo. ¿Cuáles son esos primeros pasos que tengo que dar para empezar a implementar en el departamento financiero la inteligencia artificial? Vale, pues empiezo primero con lo que me has comentado de cómo le afecta, ¿no? O cómo puede adoptar este rol el CFO. Para mí, yo creo que le cambia la vida cuando implementa herramientas que le hacen predicciones o tendencias futuras, porque le ayuda a tomar decisiones mucho más informadas en base a unos patrones o unos históricos. Y esto antes necesitaba unos Excel o tiraba mucho de Power BI. Puedes hacerlo, puedes seguir haciendo esto, pero como Power BI introduce esa inteligencia artificial, y no estoy haciendo eh, vendiendo nada, no me refiero a eso. Se puede utilizar incluso ChatGPT para hacer este tipo de predicciones. Esto nos puede ayudar muchísimo a nivel de CFO. Luego también a nivel de gestión de riesgos. Si tú tienes una inteligencia artificial que te ayuda a identificar patrones inusuales o potencialmente fraudulentos de transacciones, esto también te ayudará a mitigar riesgos. O monitorizar, automatizar reportes. Esto antes tenías que mirártelo muchísimo. Si tú puedes automatizar esos reportes, esas tareas repetitivas, esa entrada de datos, esa generación de informes financieros, esos Excels, macros Excels con los que normalmente se usan en dirección financiera. Esto lo podemos eliminar. Además, también nos podemos enfocar mucho más en la optimización de recursos, en gestionar mejor el equipo, en gestionar mejor la empresa. Yo creo que si escogemos las herramientas adecuadas para nuestra empresa, es un antes y un después en la vida del CFO. Y respecto a cómo puede impactar, en qué áreas, pues bueno, lo que digo, contabilidad, yo diría pues automatización de procesos contables, entrada de datos, esto se puede hacer ahora de manera automática, cada vez van a haber menos contables. A nivel de planificación financiera, la inteligencia artificial utiliza sus algoritmos, el análisis financiero, la mejora de tesorería. Ahora ahí puedes tener, por ejemplo, predicciones de cash flow a futuro, de manera súper sencilla, lo puedes hacer. ¿Y cómo implementar todo esto? Primero, lo que te decía, primero pasar por una especie de auditoría, ¿no? Evaluar las necesidades y oportunidades que tienes. ¿Cuáles son las necesidades actuales? Analizar cuáles son tus tareas repetitivas. Yo cuando voy a una empresa, lo primero que hago, o sea, la primera tarea es, ¿realmente necesitas la inteligencia artificial? ¿En qué áreas vas a implementarla? No intentes implementarlo todo de golpe. ¿Cuál es aquella que te saca, necesitas más trabajo, te requiere más esfuerzo? Empecemos por allí, luego ya iremos optimizando. Y una de las cosas que yo siempre hago es evaluar cuánto dinero te vas a ahorrar, cuántas horas te vas a ahorrar, y esas horas
es dinero, ¿no? Entonces, evaluar realmente qué necesidad tiene, qué oportunidades de mejora tienes. Esto sobre todo, establecer esos objetivos claros de lo que estás ahora, cómo vas a acabar, qué necesitas. Luego, desarrollar un plan de implementación. Es decir, vale, muy bien, necesito hacer todo esto, vamos a necesitar tantos meses, necesito formar un equipo multidisciplinario para que incluya expertos no solo en inteligencia artificial, sino en finanzas y que involucre a IT, recursos humanos o qué departamentos va a involucrar. Ten en cuenta que finanzas involucra a todos los departamentos de toda Sí, la empresa. totalmente. Somos receptores de todo lo que llega a la empresa. Entonces, claro, ¿qué es lo primero que vamos a optimizar? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Entonces, tenemos que involucrar a ese departamento. Una cosa que nos olvidamos siempre es como cuando hacemos mudanzas. Tenemos que traer la información limpia a la nueva inteligencia artificial que utilicemos, a la nueva herramienta. Aprovechemos, es como si fuera una mudanza, aprovechemos para tirar aquello que ya no sirve, para mejorar los datos, para mejorar esa calidad. Intentemos escoger las herramientas tecnológicas adecuadas. No nos sirve cualquier herramienta. Hay personas que dicen, ¿puedo ponerme Power BI? Bueno, sí, ¿realmente es lo que necesitas? Como Power BI, como Copilot, lo que queráis, ¿eh? Hay muchísimas herramientas, Oracle, OnSAP, lo que sea. ¿Realmente tu empresa necesita esa herramienta? Evalúa qué es lo que necesita realmente. Luego también capacítate a tu personal, no te olvides. Y esto es una gestión del cambio que se tiene que trabajar. O sea, identifica cómo la IA va a cambiar el rol de esa persona, si esa persona está preparada, cómo la puedes ayudar para prepararse para este cambio, que no lo vas a sustituir. Lo que pasa es que su trabajo se va a transformar, igual que nos transformó el hecho de tener móviles y de tener ese ordenador, ¿no? Para mí eso es clave. Y lo que no se puede medir, no se puede evaluar. O sea, monitorea y evalúa todos los progresos que tengas. Si no lo evalúas, no lo puedes monitorizar. Pues madre mía, tenemos mogollón de información, yo creo, para empezar ya a trabajar los que no estén trabajando en la inteligencia artificial. Y yo, a modo de conclusión de las cosas que hemos hablado, diría, hay que ponerse las pilas, si no nos vamos a quedar con una gran desventaja competitiva con respecto a otros países o respecto a otras empresas. O sea, eso sería lo primero. Ponte las pilas, sería Sí, nuestro lema de urgencia que imponemos a este tema. Y lo segundo, los grandes beneficios que tiene esta herramienta, aparte de reducción de costes, mejora de predicción que has mencionado, tomar decisiones informadas, que es una parte vital dentro de las finanzas, que las decisiones se tomen informadas, reducción de costes, reducción de tiempos y reducción de todo. Pues te agradezco muchísimo, Elisa, todo lo que nos has compartido desde tu experiencia y desde tu gran conocimiento y un agradezco placer. mucho al Foro Financiero esta oportunidad que nos ha dado y nos seguimos viendo en futuros eventos. Muchas gracias a Perfecto. todos. Gracias.